Bien, entiendo que he tenido un problema con el micrófono. Supongo que ahora ya está activado el sonido adecuadamente. Disculpadme. Sí, entiendo que ahora está activado el sonido. Os pido disculpas y bueno, hemos dado de esta manera, debido a mi torpeza para manejar estos programas y este equipo, pues supongo que da oportunidad de que algunos se incorporen a este estudio. Había dicho, para los que me podéis leer los labios, esto es repetirme, para otros quiero decir que durante el tiempo en que el Señor permita que no podamos tener nuestras reuniones, vamos a estar emitiendo los martes a las 19:30, los jueves a las 19 y los domingos a las 11. Los estudios, los mensajes que habitualmente habríamos tenido juntos como congregación. Y quiero deciros que los jueves, comenzando desde hoy, una vez terminemos este estudio, vamos a subir un vídeo con una muy corta presentación de otros ancianos de la congregación que nos animarán a orar y traerán algunos pensamientos que puedan animarnos a orar los unos por los otros en estas circunstancias que nos encontramos. Bien, espero que ahora me dicen que sí, que está funcionando el sonido, así que vamos a orar y luego comenzamos este estudio. Hoy vamos a estar en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a considerar los primeros 7 versículos. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, creador de nuestras vidas, creador de nuestras nuevas vidas que nos has dado en Jesucristo, creador, Señor, de una nueva esperanza, de ese gozo que inunda nuestros corazones aún en medio de las dificultades. Señor, a ti nos dirigimos, ante ti nos inclinamos y te suplicamos que presidas este tiempo en el que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, dejamos todas las cosas que nos rodean, tratamos de poner a un lado nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones para centrarnos en ti. Señor, gracias porque por encima de todas las cosas estás tú. Gracias porque podemos no temer el mal que pueda venirnos de ninguna manera, porque sabemos que todo está bajo tu control. A ti es a quien tememos, a ti es a quien amamos, a ti es a quien servimos. Y de ti dependemos para todo, Señor. Y no menos para considerar tu palabra. No tenemos capacidad por nosotros mismos para entenderla y por eso te pedimos que envíes tu Espíritu a nuestros corazones para que de la manera que lo inspiró en la mente de los profetas y apóstoles del pasado, también nos dé entendimiento para comprender lo que tú has querido decir, lo que se vivió en las experiencias que estamos considerando, en particular en este libro de los Hechos de los Apóstoles, y también, Señor, para ver cómo aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad, gracias por estos medios que tú nos permites usar. Esperamos, Señor, glorificarte en todo. Estas cosas te las presentamos, te las solicitamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, quisiera dar lectura al pasaje que vamos a estudiar en esta tarde. Se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Recordemos que este libro lo escribe este médico Lucas con el propósito de poner en orden, en el primer volumen, poner en orden las cosas que eran ciertísimas concerniente al comienzo del ministerio de Jesucristo. Y luego este segundo tomo, este segundo libro, lo escribe también para poner en orden cómo el Señor, después de ascender a los cielos, envió al Espíritu Santo que dio dones necesarios en aquel momento a la iglesia para poder llevar este evangelio de Jerusalén a todas las naciones del mundo. Y eso es lo que nos ha estado mostrando Lucas. Y principalmente lo que hemos estado viendo es la conversión. Hemos visto la conversión de distintas personas en distintos momentos. Hemos visto en el capítulo 2 aquellos 3.000 que fueron convertidos en Pentecostés. Luego en el templo, un poco más tarde, otros 2.000 allí en el pórtico de Salomón. Si llegamos al capítulo 8, estuvimos estudiando aquellos samaritanos que también creyeron, y no solamente Lucas nos habla de estas conversiones, por así decir, en masa, sino que se detiene en el detalle, por ejemplo, explicándonos en ese capítulo 8 la conversión de aquel hombre de Etiopía con el cual se encuentra Felipe. También la conversión de Saulo de Tarso. En el capítulo 10, la conversión de Cornelio y su familia. Llegando al capítulo 16, se habla de la conversión de grupos de personas, como puede ser Lidia, la de Tiatira, algunos otros allí en Filipos, como el carcelero. Más adelante vemos cómo sigue avanzando, va de ciudad en ciudad, va principalmente a las sinagogas. Algunos creen, como por ejemplo sucedió en Atenas en el capítulo 17. Y lo último que habíamos visto es la conversión de algunos en Corinto. Y eso lo vimos en el capítulo 18. Y en todos estos casos vimos que habían unos elementos comunes en la conversión que daba, que era consecuencia de la predicación del Evangelio. Esa es la primera cosa que tenemos que considerar. Eran convertidos no por sueños, no por visiones, sino por escuchar el Evangelio centrado en Jesucristo, este Jesucristo que murió por nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos después de haber sido sepultado, que ha ascendido, que ha sido reconocido por el Padre como Señor y Cristo, que vendrá un día a juzgar al mundo. Ese es el Evangelio básicamente que los apóstoles predicaban. No predicaban otra cosa, no entretenían a la gente con ninguna otra cosa. Y esa predicación del Evangelio demandaba de aquellos que lo escuchaban también algunas cosas. Demandaba fe en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Demandaba arrepentimiento de los pecados. Demandaba la confesión de esa fe que ahora tenían en el Mesías. O sea que esa es la tónica que vamos viendo en todo el libro. Y ahora llegamos en estos 7 versículos que hemos leído a otro caso de conversión. El último ejemplo detallado de una conversión en el libro de los Hechos. Cada una tiene sus particularidades, sus peculiaridades. En este caso tiene varias cosas que la hacen diferente en los detalles, pero sobre todo hay una, y es que implica lo que en principio, podríamos llamar que implica un rebautismo. Aquí hay unas personas que habían sido bautizadas y que después de lo que enseguida vamos a ver en detalle, fueron bautizados de nuevo. Y eso es lo que se nos relata aquí en los primeros 7 versículos de este capítulo 19. Vamos a ponernos en contexto. Recordemos que lo último que habíamos visto es cómo el apóstol, después de estar 18 meses en Corinto, siente la necesidad de ir a Jerusalén a pasar la fiesta, posiblemente la fiesta de la Pascua,
y en camino de Corinto a Cesarea, al puerto más cercano a Jerusalén, vemos cómo pasa un poco de tiempo, muy pocos días, en Éfeso, y allí deja a sus compañeros de ministerio, compañeros también de trabajo secular, como eran este matrimonio Aquila y Priscila. Allí en el capítulo 18, versículos 22 y 23, se nos dice que subió, habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea que con esto deja a esos compañeros de ministerio allí en Éfeso, va en barco, sube a Jerusalén, pasa allí la fiesta y comienza así su tercer viaje. Quisiera mostraros, siquiera en un mapa muy sencillo, vemos como él ahora, lo último que habíamos visto es que estaba en Jerusalén, luego sube hasta Antioquía y luego por estas regiones del norte vuelve a Éfeso. Y él en ese recorrido que va, que implica el final de su segundo viaje misionero y la encomendación de la iglesia en Antioquía para que haga una tercera ruta misionera, vemos como en ese tiempo pasó básicamente un año. En ese año, allí en Éfeso, habían quedado sus compañeros de ministerio, este matrimonio que hemos dicho anteriormente. Y es en ese contexto, y fiel a lo que él había dicho, recordad que en aquel breve espacio de tiempo que estuvo en Éfeso, extrañamente los judíos en la sinagoga le dijeron que se quedase un poco de tiempo porque querían discutir, dialogar con él acerca de la fe que él predicaba. Él dijo, me es necesario ir a Jerusalén, ahora no puedo, pero volveré. Y fiel a su promesa, vemos como Pablo hace este recorrido y lo vemos ahora llegando a Éfeso. Volvemos a leer el versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y es allí donde se encuentra a estos discípulos. Estos discípulos que en el versículo 7 de este capítulo 19 se dicen que eran unos 12 hombres. Imaginaos lo que sucede en este caso es lo que sucede cuando nosotros estamos en algún lugar y nos encontramos con algún cristiano al que no conocemos, nos saludamos, nos presentamos y pasa muy poco tiempo y enseguida nos preguntamos, bueno, ¿a qué iglesia perteneces? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Quién te ministra? ¿Cómo fue que el evangelio llegó a la ciudad donde tú vives? Esas son cosas comunes entre cristianos. Y esto, en esta conversación, sin ningún ánimo, sin ninguna agenda oculta, Pablo no quiere hacerle un interrogatorio a estos hombres para encontrar defectos donde posiblemente no los hubiera. Vemos que en esa conversación él descubre que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos así se lo dicen, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces, de nuevo, el apóstol pregunta, bueno, ¿y cuando fuisteis bautizados? Él da por hecho que eran creyentes, da por hecho que, como es obvio y como no hay otra manera, el Espíritu Santo les había regenerado y que posteriormente podría ser que ellos hubiesen recibido algún don del Espíritu Santo, esos dones que el Señor dio que eran necesarios en el primer siglo para la expansión de la iglesia, como Él los había recibido, como otros lo habían recibido, les pregunta, ¿vosotros también? Por ejemplo, en Samaria, cuando el Evangelio llegó a Samaria y se relata esto en el capítulo 8, versículos 4 al 25, sucedió eso. Dice que
allí recibieron el Espíritu Santo. Ahora, cuando Lucas usa esa expresión en el capítulo 8 o cuando la usa aquí, aquí encontramos un recurso del lenguaje que se conoce como metonimia. Una metonimia consiste en designar algo con el nombre de, por ejemplo, el efecto con el nombre de la causa. Por ejemplo, cuando hablamos de las canas, bueno, es que las canas están para algo, o sea, estamos hablando de la vejez. Cuando uno dice, yo leo a Virgilio, no es que lea a Virgilio, leo las obras de Virgilio. Y así podíamos hablar de los laureles como la gloria. Estos son los ejemplos que nos pone el diccionario de la Real Academia. Así que cuando él les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, no les está diciendo, ¿fuisteis regenerados por el Espíritu Santo? Como algunos quieren entender este versículo, ¿creísteis y por lo tanto, porque creísteis, recibisteis el Espíritu Santo? No es eso lo que está diciendo, sino es como si dijera, ¿recibisteis algún don extraordinario del Espíritu Santo que os capacita para el ministerio? Esos dones que en ocasiones, en aquellos tiempos especialmente, acompañaban a la fe. Antes, cuando hice ese relato, ese recuento de las conversiones que relata Lucas en este libro de los Hechos, vimos, por ejemplo, cuando esas miles de personas se convierten en Jerusalén, no sobre todos ellos desciende el Espíritu Santo y no a todos les da el don de lenguas, el don de profecía, el don de interpretación. Algunos recibieron esos dones, otros recibieron la salvación. Y eso es lo que sucede aquí. Recordemos que Pablo el Señor le había concedido el don y la habilidad y el deseo de impartir esos dones espirituales. Por ejemplo, cuando él escribe a la iglesia de Roma, la carta a los romanos en el capítulo 1, versículo 11, dice que deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Cuando escribe a Timoteo en su última carta, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, 16, dice, te ruego que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Y el Señor le había puesto en el corazón de Pablo el deseo y la disposición de orar para pedir que sobre hombres como estos, él creía potencialmente, él daba por hecho que eran creyentes, que conocían bien el Evangelio, y pregunta, ¿recibisteis vosotros este tipo de dones? Recordemos que escribiendo a los Corintios, Pablo, en la primera carta en el capítulo 12, hace un resumen de algunos de los dones que el Señor otorgó a la iglesia en aquel primer siglo para la expansión rápida del Evangelio. Y habla de que a unos les dio el don de hacer milagros, a otros de profecía, a otros el de discernimiento de espíritu, a otros el de diversos dones de lengua, eran capaces de hablar en distintas lenguas, a otros de interpretarlo, etc. Así que esa es la pregunta, esa es la esencia de la pregunta de Pablo. Lo que seguramente no se esperaba Pablo es la respuesta de ellos. Básicamente solo podrían esperar dos respuestas. Sí, hemos recibido tal y tal dones, o no, no hemos recibido ningún don. Pero recibe una respuesta que él no esperaba. Les dice que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Ahora, eso indica, claro, ellos luego le dicen que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Habían sido instruidos, no sabemos si directamente por Juan o por alguno de los discípulos de Juan. Justamente al final del capítulo anterior estuvimos considerando el caso de este Apolo, este norteafricano, que también había recibido un conocimiento parcial de la verdad, en la cual estaba muy fundamentado, pero
le faltaban cosas esenciales del Evangelio y el Señor utiliza a Priscila y Aquila para mostrarles el Evangelio completo, podríamos decir, aquellas cosas que le faltaban de lo que el Señor había hecho después del ministerio de Juan a través de Jesucristo. Por lo tanto, vemos que había personas como Apolos. Obviamente, ahora nos damos cuenta de que había muchas más personas así, que habían tenido cierta relación con Juan o cierta relación con algunos discípulos de Juan, que ahora estaban en la diáspora, estaban en la dispersión de los judíos y que había llegado a ellos una revelación, un evangelio correcto pero incompleto. Y claro, al estar incompleto, les llevaba a ellos a asumir cosas que no eran correctas. Porque fijaos que no es que Juan se equivocara y no predicara sobre el Espíritu Santo. De hecho, en Mateo capítulo 3, versículo 11, Mateo pone en boca de Juan el Bautista estas palabras: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, fijaos, el que viene tras mí, él habla de otro que había de venir, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el problema no está en Juan, no es que la predicación de Juan fuese defectuosa. Si ellos hubiesen, ellos o quienes le bautizaron a ellos, quienes les hablaron de que en Jerusalén estaba un tal Juan, un profeta, que estaba en el Jordán, estaba llamando a los hombres al arrepentimiento y que aquellos que se arrepentían y mostraban frutos de arrepentimiento eran bautizados. Si estas personas que bautizaron a estos 12 hubiesen conocido todo lo que Juan enseñaba, habrían sabido del Espíritu Santo. Este que había de venir, que nosotros sabemos que es Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, este había ministrado y había dicho que el Evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones y que los que eran bautizados, los que creían y eran bautizados, tendrían que ser bautizados no bajo cualquier fórmula, la más poética, la más hermosa, la que surja de la mente más fértil, no, según la fórmula que el propio Señor había dicho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando ellos le dicen, de Espíritu Santo, no hemos oído hablar que haya un Espíritu Santo. Y entonces dice, bueno, ¿y entonces en qué habéis sido bautizados? Y ellos responden, en el bautismo de Juan. Esto da lugar a que algunos relacionen a estos hombres con Apolos, del cual hemos visto en los versículos 24 y 25 del capítulo anterior. Si hubo relación entre ellos o no, no es tan importante. Lo importante es lo que viene a continuación, porque lo que sucede es que estos hombres son, en principio vamos a decir, rebautizados. Luego vamos a ver que lo que ocurre realmente es que van a ser bautizados. Porque fijaos, lo que hace Pablo no es decir, uy, ese bautismo no vale, aquí hay agua, vamos que yo os bautizo como debe ser. No, les expone cuál era el bautismo de Juan. El bautismo que predicaba Juan y que practicaba Juan era un bautismo de arrepentimiento que dirigía a la gente a creer en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesús. Mirad lo que dice el versículo 4. Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, no con la boca cerrada, sino diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y añade Pablo, esto es, en Jesús el Cristo. O sea que decir que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y no saber que Juan cuando bautizaba en el nombre del que había de venir, que es Jesús el Cristo, y que ese Jesús el Cristo vino y dijo que enviaría al Espíritu Santo sobre ellos, significaba que ellos tenían un conocimiento incompleto del Evangelio. Así que
Y por supuesto, hemos de entender que Lucas lo que hace aquí es resumir, no podemos imaginar que todo el diálogo que ocurrió entre el apóstol y estos 12 hombres fue estrictamente las palabras que pone aquí Lucas. Lucas pone una síntesis en muy pocas palabras de lo que allí sucedió. Hemos de entender que Pablo habrá hablado ampliamente sobre el evangelio que predicaba Juan el Bautista y sobre el significado del bautismo. Cuando ellos escucharon estas cosas y las comprendieron, dice en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese es el bautismo que el Señor había ordenado, lo hemos mencionado antes, allí en Mateo 28, versículos 18 al 20, lo explica el Señor. Ese es el bautismo que se espera de los aspirantes a discípulos de Jesús. Eso es lo que había predicado, por ejemplo, Pedro. Recordad, en el primer caso de una conversión, en este caso multitudinaria, allí el día de Pentecostés, que nos dice Lucas en el capítulo 2, versículo 38, cuando aquellos hombres compungidos porque se habían dado cuenta que habían asesinado al Mesías y le dicen, ¿qué podemos hacer? Es que la hemos liado. Y dicen, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Enseguida veremos qué significa realmente eso de en el nombre de Jesucristo. Dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De nuevo, hablaremos enseguida de lo que significa eso de recibir el don del Espíritu Santo. Volviendo al capítulo 19, Pablo les pregunta, ¿cómo fue que creísteis? Ellos le explican, no habían oído del Espíritu Santo, les pregunta cómo es que fuisteis bautizados. En el bautismo de Juan el Bautista, él les explica hacia qué apuntaba Juan el Bautista, y ellos ahora creyendo en ese evangelio completo y claro y sin imperfecciones y sin carencias, ahora ellos son bautizados. Y lo que ya, como termina esta breve historia, que también quiero decir, hemos hablado de cuándo ocurrió, no quiere decir que inmediatamente, el día que llegó Pablo a Éfeso se encontró con esta situación. Lucas da a entender que ocurrió en el inicio de esa etapa que él iba a vivir ahora en Éfeso. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que son bautizados, dice que ahora les impuso las manos, Pablo, dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y luego Lucas añade, eran por todos unos 12 hombres. O sea, fijaos, se les predica el Evangelio, creen, son bautizados, se les impone las manos y ahora viene sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia? No que vino para regenerarlos, ya habían sido regenerados, ya habían creído, ya se habían arrepentido y es por eso que son bautizados. Pero ahora, al imponérseles las manos, viene sobre ellos el Espíritu Santo con esos dones. ¿Cómo se manifestó? En este caso, que hablaban en lenguas y profetizaban. Así que eso es básicamente lo que sucede aquí. Vamos a analizar un poquito más en detalle algunas cosas que encontramos aquí. Lo primero es que no tenemos por qué pensar que Pablo haya dudado de la conversión de estos hombres. Algunos comentaristas dicen, bueno, algo vio Pablo en su comportamiento, en su trato con las personas, con el propio apóstol. Algo vio él raro que se cuestionó la fe de ellos. No, Lucas no da la menor pista, la menor indicación de que ellos fuesen diferentes de cualquier otro discípulo en su apariencia o en su conducta. Como decía anteriormente, al encontrarse con ellos, pues comentan, comparten sobre su experiencia espiritual, cómo había ocurrido, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, qué efectos tuvo, lo mismo que hacemos hoy. Y entonces surge esa pregunta. Bueno, porque ellos le habrán dicho, bueno, alguien nos habló
de que está un profeta, Juan el Bautista, que llama a los hombres al arrepentimiento, y nosotros hemos creído en eso, en esta supuesta conversación. Dijeron, pues, y fuimos a Jerusalén y fuimos bautizados en el Jordán, o no, o este que nos habló nos contó eso y hemos creído y hemos sido bautizados. Y ahora es cuando viene la pregunta de Pablo. Dice, bueno, ¿y cuando creíste, recibisteis algún don extraordinario? Y de hecho tenemos que descartar lo que algunos consideran, y es que es en ese momento cuando viene el Espíritu Santo, que viene sobre ellos esa manifestación extraordinaria de los dones. La conversión ocurre siempre, por eso ni Pablo lo menciona, ni Lucas lo registra. Se da por supuesto, se da por sentado que la conversión de cualquier persona es solamente posible cuando Dios mismo actúa, Dios el Espíritu Santo. Por eso este no es un asunto que estaba en la palestra. Simplemente es como si les pregunta, dice, bueno, cuando fuisteis bautizados después, ¿alguno de vosotros tiene estos dones de profetizar, de hablar en lenguas, de interpretar, estos dones que son tan útiles y tan necesarios para llevar el evangelio a tribus, pueblos y gentes de otras lenguas? Si os dais cuenta, la pregunta de Pablo ni siquiera menciona el bautismo. Esto era una ordenanza que se daba por sentado. Cualquiera que llegaba a la fe, a continuación era bautizado. Que la pregunta más bien va dirigida a saber, bueno, ¿hay en vosotras alguna manifestación carismática del Espíritu Santo? Porque ya hemos visto en todo ese listado de conversiones, en algunos casos, algunas personas recibieron estos dones carismáticos y en otros casos, podríamos decir, atrevernos a decir, en la mayoría de los casos no se dieron estas manifestaciones de dones del Espíritu Santo. La pregunta de Pablo, por así decir, es muy inocente. Bueno, y en este caso, ¿qué ocurrió con vosotros? Para esa pregunta inocente destapa, pone en la superficie ese hecho sorprendente de que ellos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Es interesante esa expresión, ni siquiera, o sea, es un no rotundo. Vamos, absolutamente para nada. No sabían de la existencia del Espíritu Santo. Ahora, este es el punto sobresaliente de este relato. Una persona que no sabe absolutamente nada del Espíritu Santo, por mucho que haya sido bautizada, su bautismo no es válido, no es genuino. Lo que ha recibido no es un verdadero bautismo. Por eso Pablo dice, bueno, si no fuiste bautizado, sino por Juan, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿En conexión con qué fuisteis bautizados? Cuando él dice esto, de nuevo, tampoco menciona al Espíritu Santo. Pero en el bautismo está implícita la enseñanza de la realidad del Espíritu Santo, de la intervención del Espíritu Santo para que una persona crea y luego sea bautizada. Miremos lo que dice el Señor en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Se nos dice que Jesús dijo estas palabras. De cierto te digo. Esto es dicho a un hombre bien conocedor de la palabra, una autoridad entre los judíos, se llamaba Nicodemo, y que reconoce ciertas cosas en Jesucristo, que viene de parte de Dios, que las cosas que él hace solo las puede hacer alguien que venga de parte de Dios. Y Jesús le deja clara la conexión de el nacer de nuevo por el Espíritu con el agua. Juan 3, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesario nacer de nuevo. Y luego, clara, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
teniendo esto en mente, sabiendo que ese es, primero que Juan decía que el que viniera después de él os bautizaría en el Espíritu Santo, y que Jesús viene y dice que para nacer de nuevo tenemos que ser investidos del Espíritu Santo, ser lavados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que quien haya sido bautizado ajeno a esa doctrina, ha sido bautizado respecto de un Dios que no es el Dios de la Biblia, que tiene algunas cosas coincidentes, pero que no es el Dios de la Biblia, que se ha revelado como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres, que son uno, intervienen en la salvación de una persona, que se manifiesta en la fe y el arrepentimiento y de la cual se da testimonio en el bautismo. Recordemos, Juan en su mensaje allí en el Jordán decía, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, yo no soy más que un mensajero, uno que allana el camino. El importante es el que viene tras mí. Es tan grande que yo no soy digno de calzar, de llevar el calzado de sus pies. Dice, Él es más poderoso que yo. Dice, y Él, o sea, yo soy simplemente uno que apunta. ¿A quién? Al que viene. ¿Qué hará Él? Os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que por lo que se ve, el evangelio en el que ellos habían creído y por el cual habían sido bautizados era carente de ciertas enseñanzas que eran esenciales. Y por eso le dice, bueno, si no sabéis nada del Espíritu Santo, no solamente no sabéis el mensaje de Jesús, el Cristo, sino que ni siquiera sabéis el mensaje de aquel que era su precursor. Dice, ¿en quién habéis sido bautizados? Dice, en el bautismo de Juan. Y Pablo dice, bueno, pero es que Juan enseñaba estas cosas. Tenías que saberlo. O sea, que hemos de suponer que quien les bautizó les decía, yo bautizo en el bautismo de Juan. ¿Os arrepentís de vuestros pecados? Pues sí, que viene el reino de los cielos, que viene el rey, que viene el Mesías. Ah, sí, lo creemos, le tememos. Bueno, pues yo os bautizo en el bautismo de Juan, en relación con lo que Juan enseña. Pero claro, no les habían enseñado todo lo que Juan enseñaba. Así que los discípulos y seguidores de Juan que se habían esparcido por la diáspora fuera de Palestina, después de la muerte prematura de Juan, trataron de perpetuar su enseñanza y sus prácticas, el bautismo en este caso. Y los que creían el mensaje de estos seguidores de Juan recibían el bautismo y realmente, como se ve en algunos casos, no podemos decir en todo ni en la mayoría, sabemos que al menos en algunos casos era un evangelio limitado en cuanto a el conocimiento del Mesías y de su obra. Así que Pablo, después de recibir esa respuesta tan vaga, en el bautismo de Juan, dice, en el bautismo de Juan, pues voy a decir lo que Juan enseñaba y lo que Juan hacía. Y entonces hay dos cosas puntuales que destaca Pablo del ministerio de Juan. Lo primero es que Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. Esa ordenanza del bautismo había sido ordenada por Dios y tenía que ser llevada a cabo de una manera genuina, legítima y adecuada. Lo que Pablo tenía en mente era el ministerio de Juan, que por ejemplo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, fijaos cómo describe este evangelista Marcos, cómo describe el ministerio de Juan. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba, atención, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. O sea que él predicaba, bautizaba, el bautismo ese de arrepentimiento para perdón de pecados, y los que venían confesaban sus pecados. Mateo también, ya lo hemos visto, en el capítulo 3, versículo 6 dice lo mismo, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Ahora, ya sabemos, él estaba en el desierto, llevaba a la gente al Jordán a ser bautizados, les predicaba el arrepentimiento. Pero fijaos que hay otra cosa que hacía Juan. Juan no solamente predicaba y bautizaba, Juan también no bautizaba. Y esto es muy importante. Mirad allí en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fijaos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fijaos, si os justificáis a vosotros mismos diciendo que sois herencia de Abraham, Abraham, el padre de la fe, es vuestro ascendiente y vosotros sois como él, os estáis justificando por la etnia, por la raza, por la cultura, por la señal de la circuncisión, por lo que sea. Dice, a estos los rechazaba Juan. ¿Por qué? Porque veía, ya que su bautismo era para arrepentimiento, los que venían sin arrepentimiento decían, no, esto no es para vosotros. No es que no sea para vosotros jamás, no, será para vosotros en cuanto volváis evidenciando frutos de vuestro arrepentimiento. Lucas también, Lucas también relata el ministerio de Juan y en el capítulo 3, versículos 7 a 9 dice de Juan que él decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Fijaos, la gente viene, hoy en día a todo el que viene, bueno, lo bautizamos, lo unimos, le damos el sello, el diploma. Fijaos cómo lo recibía. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El que hablaba de uno que había de venir, que bautizaba en Espíritu Santo y en fuego, dice, ese también viene en juicio. Por lo tanto, haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a justificaros a vosotros mismos, diciendo tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y atención, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así que si había algo que acompañaba al bautismo de Juan, algo que implicaba la propia ordenanza, era el arrepentimiento. El bautismo en sí no confería gracia. El bautismo ratificaba que había evidencias de la gracia de Dios en esas vidas, porque la gente dejaba de confiar en sí mismo, confiaban en el que había de venir, dejaban de confiar en sí mismos hasta tal punto que se arrepentían de sus pecados, se daban cuenta que en ellos solo había ruina moral y espiritual. Bueno, la segunda cosa que Pablo enfatiza con respecto a Juan es que a los que venían a él los encaminaba a aquel que vendría después de él, o sea, a Jesucristo. Mirad, lo dice allí en el versículo 4, y tanto Juan el Bautista como Pablo llaman a Jesús aquel que vendría después. La gran promesa mesiánica. O sea que el arrepentimiento estaba relacionado, inseparablemente relacionado con la fe, no una fe cualquiera, no una fe en la fe, no una fe en cualquier superstición, no, con la fe en el que había de venir. Fijaos, ¿qué dice el versículo 4? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en Jesús el Cristo. ¿Sí? ¿Lo veis? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en Jesús el Cristo.
no menciona aquí al Espíritu Santo, eso está implícito. Él es el único que puede producir en el corazón del pecador el arrepentimiento y la fe. Así que vemos que Juan bautizaba solo a los que profesaban arrepentimiento y fe, igual que hacemos nosotros. La única diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que hacemos nosotros es que Juan anunciaba a aquel que vendría y nosotros anunciamos a aquel que ya vino. Y como decía anteriormente, aquí lo que tenemos es un muy breve resumen de lo que seguramente fue una explicación mucho más amplia que Pablo le dio a aquellos hombres. No, Pablo, que en principio da por hecho que son verdaderos creyentes, que cuando indaga casi sin querer se encuentra con la necesidad de una corrección doctrinal, la hace y vemos cómo no se conforma con eso. Bueno, más o menos, mira, no soy de esos judíos que nos echan a pedradas de la sinagoga, así que, hermanos, un abrazo y somos todos lo mismo. No, él se asegura. Por lo tanto, hemos de entender que aquello no fue una breve conversación allí todos de pie, sino que esto implicó una amplia enseñanza del Evangelio expuesto por el apóstol. Así que hemos de entender que para aquellos 12 hombres esto tuvo que ser algo completamente nuevo. Se tuvieron que dar cuenta de que lo que Pablo les estaba revelando sobre el bautismo de Juan evidenciaba que lo que ellos habían recibido no solamente no era un verdadero bautismo, es que ni siquiera era el verdadero bautismo de Juan. Juan no bautizaba con el concepto de bautismo que ellos tenían. Y por eso él les dice, él bautizaba un bautismo de arrepentimiento para creer en aquel que había de venir. Así que no nos extraña que no supieran nada del Espíritu Santo. Es que ni siquiera habían recibido un verdadero bautismo, ni siquiera habían sido bautizados en el nombre de aquel que había de venir. Y a estas alturas de la historia, ya alrededor del año 50, ya Jesús no solamente había venido, sino que había vivido una vida santa y justa, ya había dado esa vida en la cruz, ya había sido muerto, ya había sido sepultado, había resucitado, había ascendido, había enviado el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos tenían primero que creer en este evangelio completo y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Antes os dije que daría una aclaración de qué significa en el nombre del Señor Jesús. Y significa ni más ni menos en conexión con la revelación que Jesús hacía de sí mismo. No, porque la gente cuando Jesús pregunta, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos que Juan el Bautista, otros que uno de los profetas, otros que Elías. No, él se manifiesta como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Así que ser bautizado en el nombre de Jesús es ser bautizado con la revelación, en conexión con la revelación de lo que él había dicho de sí mismo. Y lo mismo, y hago aquí un paréntesis aplicatorio, lo mismo nosotros tenemos que examinar nuestra fe. ¿Por qué incluso en estos tiempos de casi de cuarentena tenemos que insistir y volver a enseñar las mismas cosas? Porque lamentablemente hay muchos que se llaman cristianos y yo no descarto que algunos incluso dentro de nuestra congregación local que han creído en, no sabemos en qué evangelio, y han sido bautizados con no sé qué concepto, no que se les haya enseñado mal, sino que no han entendido bien el evangelio. Y en situaciones como estas, cuando leemos estos pasajes, tenemos que preguntarnos, ¿realmente mi fe está basada en lo que Jesús decía de sí mismo? Por ejemplo, imaginemos estas personas que han sido bautizadas en iglesias unitarias o iglesias no trinitarias. ¿Realmente han sido bautizados? Porque negar la Trinidad es negar al Dios verdadero. Nosotros no nos vale una fe cualquiera en un Dios imaginario, sino en el Dios que se ha manifestado, el Dios verdadero que se ha manifestado en Jesucristo. Por eso
realmente nosotros no rebautizamos a las personas si esas personas realmente estuvieron falsamente bautizadas. Imagina que tienes que pintar una puerta de casa, llamas a un pintor, te pinta la puerta, ¿cuánto es? 50 euros, aquí tienes, y le pagas. Y al poco el hombre va a pagar con ese billete y le dice, mire, este billete es falso. Entonces viene a nosotros. Dice, mire, he ido al supermercado y me han dicho que este billete con el que usted me pagó por pintar la puerta es falso. Entonces tú lo miras, efectivamente, es un billete del Monopoly. Y entonces le das un billete genuino. ¿Qué le dices? Te estoy pagando de nuevo. O el pintor dice, estoy cobrando de nuevo. No. Lo que hiciste antes, con conciencia, espero que sea sin conciencia, fue un amago de pago. Incluso hubo buena intención. De haberlo sabido, no le había dado el billete falso. Pero en realidad es lo que hice. Le pagué con un billete falso, o sea, no le pagué. Y ahora cuando le pago con un billete auténtico, no le estoy pagándole por ocurre con él de ver. Bien, espero que haya recuperado el sonido. Se me acabaron las baterías. Ya sabéis, este no es mi elemento en el cual me muevo. No sé en qué elemento me muevo adecuadamente, pero este de la tecnología no es uno de ellos. No sé en qué momento tampoco, a ver si alguien me indica. Me dicen, me he quedado en el ejemplo del billete, espero que haya terminado con el ejemplo, si me confirman. Sí, terminándolo. Bueno, pues decía que si uno paga, por mucho que lo haga con buena intención, si uno paga con lo que cree que es un billete de curso legal, pero no lo es, por muy buena intención que haya en quien paga y en quien cobra, eh, eso no ha sido un pago. Y quien paga no puede decir, le tuve que pagar 2 veces. Quien cobra no dice, cobré 2 veces. La primera fue fallida por ambos lados. Bueno, pues lo mismo ocurre en el bautismo. Si un bautismo no es hecho conforme el Señor nos ordena en su palabra, si no es hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como vamos a repasar enseguida, según los requisitos básicos de la Escritura, no podemos decir que eso haya sido un bautismo auténtico. Y continuaba en ese momento en que me he quedado sin batería. Concluía el versículo 6, 7, viendo como Pablo, creo que os estaba diciendo que
que Pablo tiene los mejores deseos. Él no es una persona que quiera tener exclusivas, él no quiere tener ningún protagonismo. Lo vemos en Corinto, eran los corintios los que hacían divisiones, no los distintos maestros en la iglesia. Y en esto lo vemos. Fijaos, a estos hombres recién convertidos, recién reciclados en su enseñanza, recién bautizados. No dice, bueno, ahora tenéis que estar en cuarentena espiritual, sino que dice que les impone las manos y reciben lo que él había preguntado desde el principio. No si están recibiendo el Espíritu Santo para regeneración, sino que reciben el Espíritu Santo con manifestaciones extraordinarias. Es lo que vemos que había ocurrido, por ejemplo, cuando Pedro y Juan predicaron en Samaria, capítulo 8, versículos 15 al 17, dice que vinieron y oraron por ellos, por estos samaritanos que habían creído, dice, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya lo habían recibido porque habían creído, pero dice, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No es que hubiese sido un bautismo incompleto. Ya hemos visto lo que significa en el nombre de Jesús, en el nombre de lo que Jesús decía hacer, ¿verdad? Pero Pedro y Juan, a estos samaritanos que recién han creído, les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que reciben esos dones extraordinarios, útiles para la iglesia del primer siglo, como era el don de profecía, el don de hablar en lenguas, etc. Eso es lo mismo que ocurre con el propio Pablo. Cuando es convertido camino de Damasco, el Señor envía a Damasco a aquel siervo suyo, Ananías, y dice que entró en la casa donde estaba ciego Pablo, puso sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algunos dicen, aquí es donde se fue la conversión de Pablo. La conversión había sido en el camino de Damasco. Aquí lo que recibe es ese don que le capacita para ir y predicar el Evangelio con esos dones carismáticos que el Señor concedió especialmente en el primer siglo. Así que ese es el contexto en todo el libro de lo que hemos visto y eso es lo que hemos visto en esta tarde. Concluyendo un poco, aunque no terminando, quiero deciros que este fue el comienzo de un periodo que podemos decir muy exitoso para el ministerio de Pablo en Éfeso. Nos dice justo a continuación, Dios mediante, estaremos viendo esto en la próxima semana. Dice que Lucas que después de este episodio entró en la sinagoga y habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En algunos lugares algunos creían, pero dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de multitud, Pablo se apartó de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada uno en la escuela de uno llamado Tirano, y allí estuvo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Decía que vamos a concluir, pero no terminar todavía, porque quisiera, en vista de lo que hemos considerado esta tarde, y para una aplicación práctica de este estudio, este rebautismo de los 12 discípulos de Juan, nos lleva a plantearnos la pregunta de bajo qué circunstancia una persona tiene que ser bautizada de nuevo. Si vamos a este caso, vemos que estos habían sido previamente bautizados. En unos sentidos, el bautismo pudo haber sido correcto en su manera, si fueron sumergidos. Si fue para remisión de pecados, no se nos dice, pero sí se nos dice que no fue en el nombre de Jesús, no fue en relación con aquel que había de venir y que a estas alturas ya había venido en el nombre de Jesucristo, como fueron bautizados aquellos en Jerusalén en el día de Pentecostés, como ocurrió en el capítulo 10 en el contexto de la casa de Cornelio, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en relación con Jesús y lo que él había revelado. Así que
tiene que haber una conexión entre lo que Jesús ha dicho de sí mismo, lo que Jesús es, lo que Jesús hace, lo que eso crea en la persona, un deseo, un anhelo, un hambre, una sed de esa justicia que da el Mesías. Y lo que viene en consecuencia, el arrepentimiento y la manifestación de que esas realidades han sucedido con el bautismo que se hace público. Por lo tanto, cuando hay carencia de algunos de estos elementos, lo que en principio diríamos el rebautismo es necesario, aunque sabemos que no sería, como hemos dicho anteriormente, un bautismo, un rebautismo, sino un bautismo. Y ahora sí terminamos. ¿Cuáles son los 4 elementos esenciales del bautismo bíblico? En primer lugar, el modo. Tiene que ser un modo apropiado, tiene que ser por inmersión. Eso es lo que la palabra significa. De eso es lo que habla, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 3, donde el apóstol pone el símil de ser sepultados, ser sumergidos en el agua. Lo dice también en Colosenses capítulo 2 y versículo 2. Así que el primer elemento para que un bautismo sea legítimo es que tiene que ser en el modo apropiado. En segundo lugar, en la autoridad apropiada, en el nombre de Cristo, bajo las premisas de lo que Cristo dijo que era y por lo tanto de lo que Él hizo. En tercer lugar, con el propósito apropiado para remisión de pecados. El bautismo no es para continuar en el pecado. Y esa es la advertencia que nos da Juan al no bautizar a muchos. Sus pecados no habían sido remitidos. Ellos seguían amando sus pecados. No se querían deshacer de sus pecados. Y Juan dice, no, aquí no me venís a hacer el numerito, el papelito, a quedar bien con los demás, para ir contando la experiencia que tuviste en el Jordán. No, esto es muy serio. Esto es para remisión de pecados. Por lo tanto, el cuarto elemento, es necesario que el que sea bautizado sea un creyente penitente. Esas 2 palabras, creyente que tiene fe, penitente que está arrepentido de sus pecados. Esos son los elementos que están en cualquiera de estas predicaciones de los apóstoles. Lo hace Pedro en Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Lo dice Felipe al etíope que se encuentra en el camino. Dice, si crees puedes ser bautizado. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fijaos, parece que este hombre, bueno, un etíope, eunuco, pobrecillo, tal, que te creía más que creen muchos, incluso hoy miembros de iglesias evangélicas. Creía que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay mucho más contenido aquí en esas palabras que pronuncia el etíope que en el conocimiento teológico de muchos que llenan los bancos de las iglesias en nuestros días. Así que cuando falta alguno de estos elementos necesarios, imprescindibles, el bautismo no es solo apropiado, lo que llamaríamos el rebautismo, sino que es necesario. Así que tiene que ser no un simulacro, por ejemplo, rociando o vertiendo agua, porque el modo apropiado es la inmersión, no por la autoridad o en nombre de nadie, sino en el de Jesucristo, no sin hacer una confesión pública de fe y no sin un arrepentimiento genuino. No es para quienes no sean creyentes genuinos. Así que si tú has sido bautizado porque algún amigo tuyo lo hizo o porque tu cónyuge, tu novio, tu novia te puso presión, los que iban a ser tu suegro, la gente en la iglesia, porque si no, no te casaban. Si es el propósito, el motivo, si esas fueron las condiciones, tú tienes que preguntarte no si debes ser rebautizado, sino primero si has creído genuinamente. Y segundo, si lo que se hizo sobre ti fue un bautismo bíblico. Así que esto nos debe llamar al examen. No debemos preocuparnos de, es que ahora tener que empezar de nuevo, ¿qué pensará la gente de mí? Asegúrate de que estás en obediencia delante del Señor. Asegúrate de que la sangre de Jesucristo te ha limpiado de todos tus pecados, que no solamente tienes algo parecido a lo que tienen los cristianos genuinos,
Mira el lugar donde fuiste bautizado. ¿Qué doctrinas creías cuando fuiste bautizado? Y si estás en un error, bueno, confiesa tu pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que aquí tenemos no solamente un relato, bueno, interesante, que parece una manera de enlazar dos historias importantes. Aquí se nos dice que ser religioso no es suficiente. Estos hombres eran religiosos. Tener un conocimiento parcial no es suficiente. El modo, la inmersión, la autoridad, Jesucristo, el propósito, la remisión de pecados, vivir en una nueva vida y el sujeto, un creyente penitente, son necesarios para que nuestro bautismo sea reconocido delante del Señor, porque sin esos elementos, seguro que estamos creyendo alguna falsedad. Bueno, espero que esto haya sido un estímulo para todos en esta tarde y cuando escuchéis, tal vez otros que lo escuchen en otro momento, lamento y pido disculpas por ese lapsus al inicio, que hay unos 2 minutos y medio en silencio, luego el tiempo en que perdí el micro, pero espero que esto no haya sido una distracción para entender las verdades esenciales. Ahora, como os dije anteriormente, en unos momentos vamos a subir tanto en nuestro muro de Facebook como aquí en este canal de YouTube un vídeo del pastor Alberto Gómez y os animo a chequear, si no en 1 minuto o 2, será en 3 o 4 y seguir las indicaciones que nos da, recordarnos los unos a los otros en oración. Y Dios mediante, si en vuestra congregación no tienen una emisión semejante a esta el próximo domingo, aquí os esperamos, pero si hay alguna actividad en vuestra congregación, esa tiene prioridad. Esto, si os apetece, lo podéis escuchar grabado en otro día, pero nuestro deber es con aquella iglesia en la que pertenecemos, en la que servimos, en la que nos cuidan, en la que nos pastorean. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte el dejar escrito para nosotros estos 7 versículos que tienen enseñanzas que aparentemente solo tienen que ver con el error de unos individuos de hace 2000 años, tan remotos, tan lejanos a nosotros en el tiempo y en el espacio, sino que, Señor, es algo tan importante para que nosotros nos examinemos. Gracias, Señor, te damos por habernos permitido conocerte cada día mejor. Gracias por nuestros maestros que nos han enseñado. Gracias por aquellos que nos han dejado un legado de una literatura preciosa, de sanos entendimiento. Y te damos gracias, Señor, porque hoy en día tenemos a nuestra disposición tantos recursos. Padre, un día nos vas a pedir cuentas de qué hicimos con ellos y no queremos, Señor, ser reprendidos por ti. Así que, Señor, ayúdanos a redimir el tiempo, a aprovecharlo para tu gloria. Cuida de nuestra congregación, cuida de nuestros hermanos en toda la nación y en el mundo entero, que estos sean días de acercarnos a ti, días de renovar nuestros votos de fe, nuestro arrepentimiento delante de ti y nuestra gratitud a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la obra que has hecho, que haces y que harás en nosotros. Es para tu gloria que te lo pedimos. Amén.